En este curso vamos a hablar sobre las pruebas básicas y usted va a salir ducho en esta interpretación de las pruebas básicas. Existen otras pruebas que son las complementarias, esas pruebas que ni son de diagnóstico definitivo, pero tampoco son básicas. Es como un término medio. Llamémosle especializadas. Estas pruebas funcionan bastante bien para acercarnos a un diagnóstico presuntivo. Aquí vamos a comentar sobre algunas, se me escapan otras porque si nos colocamos a hablar de prueba por prueba, pues nunca terminaríamos este curso. Hay muchísimas pruebas. Me interesa muchísimo que sepan el alcance de ellas y cómo nosotros las vamos a llevar a la clínica diaria. Resulta y pasa que en medicina veterinaria nosotros nos acostumbramos a que con un hemograma podemos hacer ya el diagnóstico y decirle al propietario es que tiene esto y punto, ya. No. Existen más pruebas de laboratorio, existen más diagnósticos diferenciales y no podemos asegurarle a un propietario con unas pruebas básicas simplemente un diagnóstico. Podemos decir, yo sospecho esto, sigo mi sospecha, el paciente está saliendo adelante y va muy bien, pero no podemos asegurar. Para nosotros asegurar un diagnóstico tendríamos que pasar a las pruebas de diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son? Western blot, PCR tiempo real, sonda, cultivos, son de diagnósticos definitivos. Nosotros con estas pruebas no podemos asegurar. Es para que aprendamos a comunicar y no nos metamos en problemas más adelante con propietarios. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos va a sentar un médico especialista en neuro, no sé qué, y entonces va a pensarnos a cuestionar, ¿no? Pero ¿usted por qué asegura esto si no ha hecho esto? ¿Me explico? Mi consejo es que sigamos el consejo de pronto de la persona que es experto en exámenes, o por lo menos ese es mi punto de vista al momento. Entonces, dentro de estas pruebas complementarias tenemos los índices, estos índices en los cuales me sacan unas relaciones entre un parámetro y otro, diferencias entre esta prueba y esta otra, los cuales me ayudan, pero no me dan un diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son, por ejemplo? Coeficiente creatinuria, proteinuria, por ejemplo, las relaciones albúmina-globulinas, por ejemplo, lo que son la relación de proteínas intrafluidos versus extrafluidos, es muy importante. Por ejemplo, este INR, que es la tasa de normalización internacional, por ejemplo, en pacientes en los cuales vamos a medir PT, tiempo de protrombina, son índices que nos ayudan a guiar un diagnóstico, a acercarnos a él. Otro igual es la citología. Existen expertos en el mercado, por lo menos los patólogos o los anamopatólogos, los cuales son personas que estudiaron un tiempo en una universidad para poder dar un diagnóstico presuntivo, porque si queremos pasar al definitivo, nosotros tendríamos que pasar a inmunohistoquímica, pero ya vamos allá. Aquí en citología, mi laboratorio de pruebas generales simplemente me está diciendo, es probable que sea esto, confirme. Es probable que yo esté viendo aquí unas células, no sé, tumorales, confirme. No es diagnóstico definitivo. Por eso un microscopista, si en este curso tenemos laboratoristas, es importante el juego de palabras en las cuales nosotros colocamos en los reportes, porque no podemos asegurar de que lo que estemos viendo, eso es. Nos ha pasado microscopistas que ven toxoplasma, lo pasan a PCR y es negativo. Pues por eso es importante, se observan cuerpos de inclusión o se observan estructuras compatibles con y se recomienda confirmar. ¿Con qué? Con lo que sea, ¿sí? Para no decir que es que todo es biología molecular, no, porque no todo es PCR, algunas PCR no funcionan. Entonces, acá en citología es súper importante identificar que es un tamizaje y de ahí tenemos que pasar al patólogo, depende de lo que mi microscopista observó en este análisis inicial. En histopatología, súper importante, antes de solicitar esa prueba, antes de llamar su laboratorio para ruta de recolección, es muy importante ver el kit de toma de muestra que tengo y las soluciones de transporte en las cuales nosotros las vamos a hacer llegar a ese laboratorio, en qué condiciones. Porque resulta y pasa que ahora que pasemos a inmunohistoquímica, en histopatología, ese fórmula, el 10%, si está muy concentrado, si está muy diluido, pues va a tener alteraciones cuando ellos vayan a hacer tinciones. Por ejemplo,
Así que esa comunicación entre ellos es súper importante, porque he visto clínicos que hacen la cirugía y dejan el tejido ahí 3 días. Luego, ay, sí, hay que enviarlo a patología. No, pues las células se murieron, las estructuras murieron, las células entraron a apoptosis, ellos van a ver otras cosas y el diagnóstico va a cambiar. Así que desde mi punto de vista, preparémonos antes de una cirugía, porque no tenemos más opciones. Es probable que ustedes retiren ese tejido y ya no haya más probabilidad de tomar más muestras porque primero es un riesgo dormir al paciente, segundo pues son costos para el propietario, tercero es un montón de cosas que se acumulan allí, por eso es mucho mejor prepararse antes de. Recordemos que en histopatología ellos están dando un diagnóstico presuntivo, es un posible cáncer, es un posible, esta célula la estoy mirando así, este microorganismo que vi es probable que sea esto, pero se recomienda confirmar. ¿Cuál es la confirmatoria en histopatología? Es la inmunohistoquímica. En inmunohistoquímica, como bien les hablaba anteriormente en histopatología, es importante que estas muestras se transporten cuanto antes al laboratorio. Y ustedes pueden escribir en la remisión que les guarden muestra para hacer inmunohistoquímica, es decir, que la procesen cuanto antes en el micrótomo para poderla luego hacerle la tinción que se requiera. Estos marcajes celulares se necesitan en células cuanto más frescas, mucho mejor. ¿Por qué? Resulta que pasa que las células tienen unos marcadores en membrana, unos marcadores en núcleo, los cuales tienen que estar frescos. Las proteínas son muy lábiles, al igual que el ADN o el ARN son muy lábiles y ellas requieren de temperatura, requieren de que se procese la muestra cuanto antes para poder nosotros pegar un anticuerpo allí para que haya una fluorescencia. Estas inmunohistoquímicas funcionan así. Aquí tenemos el tejido, tenemos las proteínas de membrana, lanzamos un anticuerpo primario, lanzamos el anticuerpo secundario. Este anticuerpo primario es, entre comillas, específico y se une a esta proteína, la que nosotros tenemos acá. Luego lanzamos el secundario, que es inespecífico porque se une a la región FC, la refracción cristalizable del anticuerpo, que tiene un grupo carboxilo libre acá, se unen a estos paratopos de los anticuerpos secundarios y esto tiene una peroxidasa de rábano. Luego yo agrego un sustrato, que es el de AB, por ejemplo, en este caso, y lo que hace es una reacción química, es decir, cambia de color. La célula que yo antes veía morada, la que se le pegó el anticuerpo, ahora es un color fucsia. Incluso la inmunohistoquímica es de diagnóstico definitivo en algunos casos, porque nosotros estamos identificando la presencia o ausencia de una proteína específica en ciertos tejidos. Incluso cuando lleguemos a peritonitis infecciosa felina, la prueba gold estándar es inmunohistoquímica. Se hacen tinciones sobre los macrófagos para identificar proteínas específicas del virus como tal. Recordemos, peritonitis infecciosa felina es un síndrome. Desde mi punto de vista es un síndrome. Existen muchas causas. La que vamos a descartar es infecciosa, es por virus, pero hay más causas. Es decir, sí hay peritonitis infecciosa felina, pero si yo tengo una prueba inmunohistoquímica negativa y un PCR tiempo real sonda negativo, pues no es por coronavirus, pero sí es peritonitis infecciosa felina, solo que no sé cuál es. Aquí tenemos la inmunofluorescencia, que es una prueba bastante común en la cual casi siempre es de detección de anticuerpos. Esto hace que no sea de diagnóstico definitivo. Es una prueba complementaria que funciona bastante bien en pacientes no vacunados. Eso lo vamos a ver en la última unidad, en la 11. Estas pruebas de inmunofluorescencia funcionan siempre y cuando yo realice una seroconversión. Las seroconversiones están basadas en que yo cuantifico anticuerpos ahora mismo, tipo IgG, y 2 semanas después tiene que haber un aumento de 4 veces el valor inicial de esa concentración de anticuerpos que tuve al principio para nosotros poder decir, es probable que haya una enfermedad. Si no hay ese aumento, simplemente fue un contacto. Otra vez, para saber la diferencia entre un contacto y una enfermedad, les pido que paren el video aquí y vayan a la clase de cómo se forman los anticuerpos. Ahí les explico qué es un contacto y qué es una enfermedad. Rápidamente, un contacto simplemente es que el paciente lo picó la garrapata, tuvo contacto con las mórulas de Ehrlichia o la bacteria Ehrlichia y desapareció la enfermedad, hubo un contacto. Una enfermedad es cuando el sistema inmunológico no fue capaz de controlar esa bacteria Ehrlichia
y la bacteria empezó a replicarse, a replicarse, a replicarse. Allí es donde hay un PCR positivo, porque hay enfermedad o hay replicación bacteriana, presencia del patógeno. No enfermedad siempre, porque no siempre un PCR significa que hay una enfermedad. ¿Cómo funciona la inmunohistoquímica? Tenemos la célula que está fijada en una lámina, la cual está recubierta con unas glicoproteínas. Lanzamos nosotros este anticuerpo primario, el cual está marcado con un fluoróforo, a diferencia de la inmunohistoquímica. Y este fluoróforo se excita cuando pasa un rayo de luz y cambia de longitud de onda. Es decir, el fluoróforo es color, no sé, azul, y apenas le colocamos el rayo de luz, se excitó y cambió de color. Excitarse es cambiar de estado, ¿no? Entonces, al haber este cambio de estado, entonces cambia de color este fluoróforo. Y eso lo vemos bajo el microscopio. Eso es inmunofluorescencia. Funciona bastante bien en no vacunados. En los pacientes vacunados se tiene que tomar con pinzas esta prueba y se tiene que analizar muy bien. ¿Por qué? Porque pueden generar falsos positivos por reactividad cruzada. Lo importante es cotejar toda la información de pruebas básicas, pruebas complementarias y pruebas confirmatorias para llegar al definitivo. Sin embargo, la mala noticia es que muchas veces, pero muchas veces, no se llega al diagnóstico definitivo. Es difícil llegar a un definitivo. Es un camino bastante largo, es un camino que tiene que ver con muchísimos parámetros a tener en cuenta. Importante, la sospecha clínica, que es donde ustedes van a seguir. Son dos mundos totalmente independientes. Una cosa es la sospecha clínica, que es inespecífica, es subjetiva y diferente a las pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias son objetivas, es o no es. Son dos mundos totalmente diferentes que se encuentran en algún momento. Un buen médico veterinario acepta los negativos y continúa buscando. Un mal médico veterinario le echa la culpa siempre al laboratorio. No. Hay que seguir buscando. Nosotros tenemos que emplear muchas herramientas si el propietario me lo autoriza. Si no me lo autoriza, pues no podemos hacer más nada. Tenemos que actuar porque el propietario nos está pagando para que entreguemos un perro sano, no para que entreguemos una hoja de papel con un resultado positivo. No, él me está pagando para que me entregue un paciente sano. Nos vemos en el último video de esta unidad.